Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta. Espero sinceramente que este día los encuentre radiantes, rebosantes de energía positiva y envueltos en las mejores vibras. Hoy nos adentraremos en un tema que, para ser completamente honesto, ha estado rondando mis pensamientos, perturbando mis noches de sueño y que, estoy seguro, a muchos de ustedes también les quita el aliento. Hablaremos de una figura que ocupa un lugar muy especial en el corazón del mundo del espectáculo, una actriz cuyo talento y carisma han conquistado nuestros corazones y han iluminado nuestras pantallas, la incomparable Demet Özdemir. Pero lamentablemente esta no es una noticia que celebremos con alegría. Los rumores, las especulaciones y las acusaciones que han estado circulando con fuerza en los últimos días son, para decirlo suavemente, profundamente alarmantes. El título del vídeo, directo y contundente, ya lo delata: Demet Özdemir en peligro, drogas la envenenaron. Un título fuerte, lo sé, y precisamente por esa razón es crucial que abordemos este tema con la seriedad, la responsabilidad y la delicadeza que merece. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta situación, quiero pedirles un favor enorme, un gesto que significaría el mundo para mí. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que pisan este rincón virtual, les invito, de todo corazón, a considerar suscribirse al canal. Su suscripción me brindaría un apoyo inmenso, me impulsaría a seguir creando contenido como este, a profundizar en las investigaciones, a desentrañar los misterios y a traerles las últimas noticias y análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de esta gran familia, si ya han compartido risas, reflexiones y debates conmigo, muchísimas gracias por su apoyo constante, por su fidelidad inquebrantable. No olviden activar la campanita, ese pequeño pero poderoso símbolo que les avisará de cada nuevo vídeo, para que no se pierdan ni una sola actualización. Ahora sí, con el corazón palpitante y la mente alerta, entremos de lleno al tema que nos convoca. Como les mencioné, el título del vídeo es impactante, quizás incluso perturbador. Y la razón por la que lo elegí así es porque refleja, sin adornos ni eufemismos, la gravedad de la situación que enfrentamos. En los últimos días han surgido con fuerza rumores y acusaciones que sugieren, con una inquietante insistencia, que Demet Özdemir podría estar en grave peligro, incluso, que podría haber sido víctima de un envenenamiento relacionado con el oscuro mundo de las drogas. Entiendo perfectamente que esto suena increíble, casi como el argumento de una serie de televisión cargada de drama y suspense. Pero la verdad, aunque dolorosa, es que en el mundo del espectáculo, en el laberinto de luces y sombras de la fama, estas cosas, lamentablemente, pueden suceder. Y aunque mi intención no es caer en el sensacionalismo barato, ni alimentar el morbo, creo firmemente que es de suma importancia analizar cuidadosamente la información disponible, investigar a fondo las fuentes y tratar de entender, con la mayor claridad posible, qué está pasando realmente con Demet Özdemir. Lo primero que quiero dejar absolutamente claro, para evitar confusiones y alimentar falsas esperanzas, es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre estas graves acusaciones. Ni Demet Özdemir, ni su representante, ni ninguna fuente oficial con credibilidad y autoridad ha emitido un comunicado, una declaración, una palabra que confirme o desmienta los rumores que circulan con tanta insistencia. Por lo tanto, todo lo que vamos a discutir a continuación debe tomarse con la máxima precaución, como una investigación en curso, como una búsqueda de la verdad que aún no ha sido revelada por completo, y no como una verdad absoluta e incuestionable. Sin embargo, la cantidad de información que ha surgido en las redes sociales, ese hervidero de opiniones y especulaciones, y en algunos medios de comunicación, es considerable, abrumadora. Se habla con un tono conspiratorio de un posible complot, de una trama urdida en las sombras, de enemigos ocultos dentro de la industria del entretenimiento, incluso de una venganza personal, de un ajuste de cuentas que se ha llevado a cabo de la manera más cruel. Algunas fuentes anónimas, que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, aseguran que Demet ha estado lidiando con problemas de salud inexplicables en las últimas semanas, síntomas extraños y persistentes que podrían ser compatibles con un envenenamiento gradual, con una sustancia tóxica que se ha ido introduciendo en su organismo poco a poco, causando estragos silenciosos. También se ha mencionado con una crudeza que estremece el consumo de drogas. Aquí es donde las cosas se complican aún más, donde la línea entre la verdad y la ficción se vuelve aún más difusa. Algunos medios de comunicación, con una imprudencia que roza la irresponsabilidad, sugieren que Demet podría haber sido inducida a consumir sustancias ilegales sin su consentimiento, que fue engañada, manipulada y forzada a probar algo que nunca habría elegido por sí misma, mientras que otros, con un tono más sombrío, afirman que podría estar luchando en secreto contra una adicción,
contra un demonio interno que la atormenta y la consume. Insisto una y otra vez, todo esto son solo rumores, especulaciones que circulan libremente por Internet, pero la insistencia con la que se repiten, la cantidad de fuentes que los mencionan, aunque sean anónimas, hacen que sea imposible ignorarlos por completo, que sea necesario analizarlos con detenimiento y discernimiento. Pero, ¿qué evidencia concreta, tangible, irrefutable hay detrás de todo esto? ¿Qué pruebas podemos presentar para respaldar estas graves acusaciones? La verdad es que no hay pruebas contundentes, no hay documentos que prueben de manera inequívoca lo que se está diciendo. No hay informes policiales que confirmen una investigación en curso, ni análisis toxicológicos que revelen la presencia de sustancias ilegales en su organismo, ni testimonios directos de personas que hayan presenciado los hechos que confirmen las acusaciones. Sin embargo, hay algunos hechos, algunas circunstancias, algunos detalles que podrían considerarse sospechosos, que podrían levantar una bandera roja y hacernos pensar que algo no está bien. Por ejemplo, algunas fotos y vídeos de Demet en los últimos eventos públicos, en las alfombras rojas y en las fiestas a las que ha asistido, han generado una profunda preocupación entre sus fans, entre sus seguidores más leales que la conocen y la admiran. En algunas imágenes se la ve demacrada, con ojeras pronunciadas que oscurecen su rostro, con una mirada ausente, como si estuviera desconectada de la realidad, como si estuviera viviendo en otro mundo. En otros vídeos su comportamiento parece errático e inusual, como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia, como si sus movimientos y sus palabras no estuvieran del todo coordinados. Por supuesto, esto podría deberse simplemente al estrés, a la presión constante a la que están sometidas las celebridades, al cansancio acumulado por largas jornadas de trabajo, a problemas personales que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La vida de una celebridad no es fácil, no es un camino de rosas, y la presión constante de los medios de comunicación, de los fans, de la industria, puede afectar la salud mental y física de cualquiera. Pero la combinación de estos factores, la coincidencia de estas circunstancias, junto con los rumores que circulan con tanta insistencia, ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores, una angustia que se ha extendido como la pólvora en las redes sociales. Otro aspecto que ha llamado poderosamente la atención es el silencio de Demet. En el pasado, la actriz siempre ha sido muy activa en las redes sociales, utilizando plataformas como Instagram y Twitter para compartir su día a día con sus fans, para mostrarles su trabajo, sus pasatiempos, sus pensamientos, para responder a sus preguntas, para interactuar con ellos de una manera cercana y personal. Sin embargo, en las últimas semanas, su actividad en las redes sociales ha disminuido considerablemente, se ha reducido a la mínima expresión. Esto podría ser simplemente una coincidencia, una casualidad sin importancia, pero algunos lo interpretan como una señal de que algo no está bien, de que algo le está impidiendo comunicarse con sus seguidores, de que algo la está silenciando. Además, algunos medios de comunicación han señalado, con un tono de alarma, que Demet ha cancelado algunos compromisos profesionales sin dar explicaciones claras, sin ofrecer una justificación convincente. Esto también ha alimentado las especulaciones sobre su estado de salud, sobre su posible involucramiento con drogas, sobre los motivos que la han llevado a tomar esta decisión. Ahora bien, es de suma importancia ser cautelosos, mantener la calma y no dejarnos llevar por el pánico, por las emociones descontroladas. Como les dije al principio, no hay ninguna confirmación oficial sobre estas acusaciones, no hay pruebas irrefutables que las respalden. Y es posible, aunque no lo deseemos, que todo esto sea simplemente una campaña de desprestigio contra Demet, una estrategia maliciosa orquestada por sus enemigos en la industria del entretenimiento por personas que quieren verla caer, que quieren dañar su imagen y su carrera. En el mundo del espectáculo, lamentablemente, la envidia y la competencia pueden ser feroces, pueden alcanzar niveles insospechados. Y no sería la primera vez que una celebridad es víctima de rumores maliciosos, de acusaciones falsas, de montajes y manipulaciones diseñadas para arruinar su reputación. Por lo tanto, es fundamental mantener la calma, no dejarnos llevar por las primeras impresiones y esperar a que haya información más concreta, más fiable, antes de sacar conclusiones precipitadas, antes de emitir juicios definitivos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como fans y seguidores de Demet Özdemir? ¿Qué papel podemos jugar en esta situación? En primer lugar, podemos ofrecerle nuestro apoyo incondicional, demostrarle que estamos a su lado, que la queremos y la admiramos. En estos momentos difíciles, es importante que ella sepa que cuenta con el cariño y la admiración de sus fans, que no está sola, que hay muchas personas que se preocupan por ella y que quieren verla bien.
Podemos enviarle mensajes de apoyo en las redes sociales, expresarle nuestra solidaridad, animarla a mantenerse fuerte, a no rendirse y a superar cualquier obstáculo que se le presente. También podemos exigir a los medios de comunicación que investiguen a fondo las acusaciones, que busquen la verdad y que informen con responsabilidad y objetividad, sin caer en el sensacionalismo y sin difundir rumores sin pruebas. Es importante que los medios de comunicación cumplan con su función de informar al público de manera veraz y transparente, sin manipular la información ni alimentar el morbo. Y sobre todo, debemos respetar la privacidad de Demet. Si ella decide no hablar sobre el tema, si prefiere guardar silencio y no hacer declaraciones públicas, debemos respetar su decisión. No tenemos derecho a invadir su intimidad, a presionarla para que revele información que no quiere compartir, a juzgarla ni a criticarla por sus decisiones. En última instancia, la verdad saldrá a la luz, se revelará por sí sola. Ya sea que las acusaciones sean ciertas o falsas, tarde o temprano se sabrá lo que realmente está pasando con Demet Özdemir. Y mientras tanto, lo único que podemos hacer es ofrecerle nuestro apoyo, exigir transparencia y respetar su privacidad. Este tema es delicado y complejo, y espero haberlo abordado con la seriedad y la responsabilidad que merece. Es importante recordar que Demet Özdemir es una persona, con sentimientos y emociones, y que merece ser tratada con respeto y dignidad. Así que para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado los rumores y acusaciones que rodean a Demet Özdemir, incluyendo las preocupantes alegaciones sobre su posible envenenamiento y su presunto involucramiento con drogas. Hemos analizado la falta de confirmación oficial y la importancia de abordar estos temas con cautela, evitando el sensacionalismo y respetando su privacidad. Hemos destacado la necesidad de apoyar a Demet durante este posible momento difícil, exigiéndole a los medios de comunicación una cobertura responsable y ofreciéndole nuestro cariño incondicional. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que este análisis les haya resultado informativo y útil. Si tienen alguna opinión o comentario sobre el tema, por favor, déjenlo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan y qué información adicional tienen. Recuerden que este es un espacio para el diálogo y el debate respetuoso. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Me ayudarían muchísimo a llegar a más personas y a seguir creando contenido como este. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias de nuevo por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.